Hola Martín, muy buenas noches. Ya está solucionado el inconveniente. Ya estamos en vivo. Bueno, primero pues muy buenas noches a todos. Hemos demorado la transmisión porque tuvimos varias dificultades técnicas. Eh, Quisiera presentar a Martín Visconti. Eh, ya estoy verificando aquí. Hola Martín, muy buenas noches. Ya está solucionado. Bueno, Martín, para empezar aquí estoy enredada porque estamos con una dificultad terrible. Quisiera que nos cuentes un poquito tú sobre tu perfil profesional. Bueno, muchas gracias Karen por invitarme hoy aquí a este espacio y compartir. Es la primera vez que estoy en Colombia, así que para mí es un placer, aunque sea en forma digital, es un gusto estar aquí con todos vosotros. Así que bueno, pues yo soy Martín Visconti, soy un maestro, soy director general en un colegio aquí en El Salvador y bueno, aquí estamos tratando de hacer algo por la educación y poniéndole un toque personal con respecto a la inteligencia emocional, tratando de fomentar pues espacios pues situaciones en las que las emociones tengan el protagonismo, que es de lo que se trata. Bueno, me alegra muchísimo pues tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito de tu currículum. Bueno, soy licenciado en Ciencias de la Educación, en Educación Primaria, soy maestro de base vocacional y luego hice 2 maestrías, una en Dirección y Gestión de Centros Educativos y otra en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos, que eso tiene que ver más con las discapacidades, con la forma en la que aprendemos, con neurociencia, etcétera. Y ahora ya estoy terminando un doctorado en Inteligencia Emocional también. Entonces, bueno, apenas encuentro espacio para trabajar por todo lo que supone estar al frente de un centro educativo, pero prontito vamos a estar listos ya para presentar los resultados del trabajo. Así es, nosotros felices de tenerte porque sabemos cuál es la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, la idea pues en este momento es generar contigo como una charla corta introductoria y luego pues poder generar preguntas sobre, sobre el tema. ¿Listo? Vale, me parece muy bien. Vamos adelante. Vale, pues. Bueno, pues la inteligencia emocional, si quieres te explico un poquito, porque la inteligencia emocional es algo, es un concepto que todo el mundo habla de él, pero en realidad parece que no sabemos realmente de qué se trata. Todos sabemos o tenemos la impresión de que es algo positivo. En general, si nos preguntasen y tuviésemos que definirlo, normalmente no sabemos hacerlo y cuando alguien nos lo define, nos ofrece una definición muy compleja o demasiado difícil de asimilar. A mí me gusta siempre utilizar una definición muy sencilla, y es que la inteligencia emocional es nuestra capacidad para gestionar nuestras propias emociones y las de los demás con versatilidad. Así que se trata de gestionar emociones. Listo. Listo. Bueno, eso sería como la introducción. Yo quisiera que nos cuentes un poquitico como desde tu experiencia, desde el colegio, eh, cómo abordan la inteligencia emocional en el centro educativo. Bueno, lo más importante desde mi punto de vista es que la educación es el valor más importante del ser humano. Los seres humanos no tenemos la posibilidad de mejorarnos añadiéndonos o cambiando partes de nosotros mismos, como si fuésemos no sé, un vehículo que se le puede cambiar el motor para que corra más o se le pueden poner unas ruedas especiales para que camine por el barro. La única manera en la que el ser humano puede mejorarse es a través del aprendizaje y es por eso que la educación es tan importante. Tradicionalmente, algunos de los mayores filósofos de la historia del pensamiento pensaban que la educación es el aspecto más importante del ser humano y su perfeccionamiento. Platón, Kant y muchos otros. Entonces, yo considero que es el recurso más importante que tenemos como seres humanos. Por eso es que los estados, para progresar, y los países deberían poner en primer lugar la educación, los recursos con los que cuenta la educación y también la formación y el trato que se le da al profesorado. Claro. ¿Cómo enseñar, digamos, en las primeras etapas de la vida, inteligencia emocional? Bueno, lo más importante,
con los pequeñitos es que ellos cuando llegan al mundo y empiezan a experimentar emociones, los bebés, si nos fijamos, pues tienen reacciones muy impactantes. Las emociones son muy fuertes y todavía no las conocen y están aprendiendo a tolerarlas y a manejarlas. Esto nos pasa a todos, pero cuando ya tenemos 5 años ya hemos experimentado muchas veces el miedo, por ejemplo, y lo manejamos de diferente manera. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que a medida que pasan los años y vamos evolucionando, vamos mejorando nuestra forma de manejar y tolerar el miedo. Eso en una situación normal. Pues por ejemplo, cuando somos muy pequeñitos tenemos miedo, nos ponemos a llorar desconsoladamente para que nos asistan. O más adelante le tenemos miedo a la oscuridad. Después nos damos cuenta de que no hay ningún peligro y vamos evolucionando y manejando nuestras emociones en general, como el ejemplo del miedo porque es muy ilustrativo, pero en general vamos manejando y aprendiendo a manejar nuestras emociones de forma autodidacta. Entonces, de lo que nos estamos empezando a dar cuenta ahora desde el punto de vista de la investigación científica es que tenemos la capacidad de entrenar la manera en la que nos enfrentamos a las emociones. Y es por eso que nace la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un constructo que nació a mediados de los años 90, que lo propusieron dos autores que se llaman Mayer y Salovey, y de lo que se trata es eso, de nuestra habilidad, en términos generales, de nuestra habilidad para manejar nuestras propias emociones y las de los demás, siempre de acuerdo a un objetivo que puede ser, podemos ser conscientes de él o no, pero siempre de acuerdo a nuestro bienestar, que es de lo que se trata. Listo. ¿Cuál es nuestro papel como padres para educar en nuestros hijos este aspecto? Desde mi punto de vista, lo que hay que tratar tanto en la educación formal como en la casa, en las familias, es que todos aquellos aspectos que queremos fomentar y hacer y lograr que nuestros hijos o nuestros estudiantes desarrollen deben estar asociados a experiencias emocionales positivas. Es por eso que ahora también nos estamos dando cuenta que el sistema de escuela tradicional, la vieja escuela, que tiene dichos como que la letra con sangre entra, pues lo que hacen es que asociemos el conocimiento a algo negativo y es muy normal que después de haber pasado la etapa de educación obligatoria, cualquier estudiante reniegue del aprendizaje y no quiera saber nada más de aprender. Entonces, de lo que se trata es que ahora, en esta nueva etapa que nos estamos dando cuenta de todas estas cosas, es que la experiencia de aprendizaje sea muy positiva. ¿Cómo podemos desde casa asociarlo, todas las tareas y el bienestar de nuestros hijos y estudiantes a experiencias positivas? Pues generando entornos agradables de aprendizaje. O sea que ya no tiene sentido los gritos, por ejemplo, o provocar en el estudiante una situación emocional negativa, sino más bien al contrario. La experiencia de aprendizaje o de educación en general tiene que ser muy positiva y tiene que estar rodeada de positividad. Vale. ¿Qué estrategias podemos utilizar tanto adultos como niños para alcanzar, digamos, una regulación emocional adecuada? Vale, la regulación emocional es algo muy importante. Desde el punto de vista científico, los autores que te mencionaba antes, que son Mayer y Salovey, se enfocan mucho en 4 ramas que hay que trabajar concretamente, que son, en primer lugar, la percepción emocional. La percepción emocional es la manera en que nosotros aprendemos a decodificar las emociones, tanto en nuestro cuerpo como en los demás, en las demás personas. Entonces, cuando somos muy pequeñitos es una fase muy sencilla de trabajar, pues hay juegos de roles, identificación de rostros y decir cómo están, si están enojados, si están alegres, si están tristes. Y esto parece algo trivial, pero es súper importante porque el papel de las emociones para el ser humano es que nos adaptemos al medio. Y si logramos que nuestros hijos y nuestros estudiantes identifiquen bien las emociones, se van a adaptar mejor al medio y van a tener mucho más éxito. Tú hacías, para ir revisando pues todo tu currículum, yo vi que hacías una diferencia entre la educación emocional y la inteligencia emocional. Creo que sería importante. Sí, bueno, la inteligencia emocional es nuestra capacidad de gestionar nuestras propias emociones y las de los demás, como dijimos.
Y la educación emocional no es otra cosa que educar y enseñar inteligencia emocional a otras personas. O sea, la educación emocional es enseñarle a los demás a que manejen sus emociones y las de los demás. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Es porque el ser humano es un animal social y depende de una forma absoluta de su relación con otros seres humanos. No podemos vivir aislados porque pues, nos enfermaríamos, no lo pasamos mal. Nos tenemos que relacionar. Nuestra especie depende enteramente de otras personas, de otros individuos. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto, que para mejorar nuestra relación con los demás, que es prácticamente lo más importante de nuestra especie, hay que cuidar las emociones y detectar las emociones tanto en mí mismo como en los demás para fomentar relaciones personales, interpersonales beneficiosas para ambos. Cuando tú dices cuidar las emociones, ¿cómo las cuidamos? Las nuestras y las de los otros. Tanto las nuestras como las de los demás, mira, hay aspectos súper importantes en la situación personal, en cómo yo me siento. Por ejemplo, si estoy acostumbrado a tener hábitos que perturban mi estado emocional y mi situación emocional, estoy dificultando mi adaptación al medio y el éxito personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si duermo muy pocas horas o me acuesto siempre muy tarde, eso va a tener un efecto muy negativo en mi capacidad. ¿Por qué? Porque voy a tener una gran dificultad para decodificar emociones, entre otras cosas. Cuando vea a una persona que está en un estado emocional concreto que me resultaría muy beneficioso decodificar, no voy a ser capaz, porque todo mi sistema, todo mi organismo va a estar diciéndome que me vaya a dormir. Por ejemplo, este es un ejemplo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que lo que hacen es que nos adaptemos al medio. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo, en mi caso particular, cuando tengo mucho sueño, yo estoy muy irritable y me enojo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo que hace es, de forma subconsciente, tratar de que yo vaya a descansar y a dormir. Entonces, todo lo que me distraiga de ese objetivo me está distrayendo de lo que me beneficia y genera en mí esa irritabilidad. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Las fases del descanso son importantísimas. Lo mismo pasa con el hambre. Si tengo hambre, me va a pasar exactamente lo mismo. No me voy a entretener con nada hasta que pueda comer. Entonces, uno tiene que ser bien consciente de cuál es su estado emocional y cuáles son aquellas situaciones que me llevan a estar en un estado emocional alterado. Tenemos que monitorizarnos totalmente porque estamos acostumbrados a ir con el piloto automático y eso es un error. Ya. ¿Cómo hacer para identificar? Sé que desde el inicio, cuando se enseña la educación emocional, pues se le ha enseñado al niño a hacer la identificación de las diferentes emociones, ¿cierto? Pero generalmente eso no pasa. Crecemos y regularmente todavía no sabemos identificar las emociones aún siendo adultos. Cuando estamos adultos, ¿cómo se aborda ese proceso? Bueno, lo más importante es tomarse unos segundos siempre, porque las emociones son muy poderosas. Nosotros pensamos que somos animales racionales, pero hay una frase que me gusta mucho que dice que no somos máquinas de pensar que sienten, somos máquinas de sentir que piensan. Entonces, el ser humano se desarrolló en base a las emociones, en piloto automático siempre. Y llegado un momento de la evolución, empezamos a pensar de forma lógica, a racionalizarlo todo. Pero en el fondo somos un organismo puramente emocional. Todas nuestras emociones están basadas, todas nuestras decisiones están basadas en emociones. Y esto es muy importante porque nosotros cuando hablamos de emociones, hablamos de las emociones de las que somos conscientes. Estoy enojado, estoy muy enojado, estoy contento, estoy muy feliz, siento ira, siento miedo, tristeza. Esas son las que normalmente tomamos en cuenta. Pero resulta que, según los diferentes estudios, cuando tomamos una decisión, elegimos una camisa o lo que vamos a comer o lo que vamos a cenar, es porque hay una emoción que nos lleva a tomar esa decisión. Entonces, cualquiera de nuestras decisiones como ser humano están basadas en que hay una emoción que nos lleva a ello. Teniendo esto en cuenta, el papel de las emociones es fundamental y estamos empezando a descubrir que es primordial cuidar la manera en que las gestionamos. Okay.
Aquí hay una pregunta y dice, ¿cómo abordar la regulación emocional en niños que tienen padres con dificultades emocionales? Es decir, que tienen modelos constantes de disregulación emocional. Bueno, lo más importante siempre es generar, como te decía antes, un entorno y una situación en general de aprendizaje o la situación que hay en casa de tranquilidad. Tenemos que tener una estabilidad. Si tenemos algún problema de regulación emocional personal nosotros, va a ser difícil que nuestros hijos aprendan a regular sus emociones. Entonces, lo que tenemos que tratar es, primero, de arreglar lo nuestro antes de arreglar lo que tiene nuestro niño, o sea, su aprendizaje o su estado emocional. Es fundamental que establezcamos también un convenio, si somos una pareja y estamos todo el día discutiendo y tenemos a nuestros hijos al lado, debemos hacer el esfuerzo de fomentar un clima agradable, un clima óptimo para el desarrollo de nuestro hijo. Y debemos ser conscientes de ello y debemos aceptar las situaciones emocionales críticas. Si yo me enojo a menudo, la mejor solución es pedir perdón, decir que, pues, expresar por qué no lo puedo evitar o voy a trabajar en mejorarlo, pero somos dos en la pareja y debemos reforzarnos el uno al otro para generar un clima de aprendizaje idóneo. Una vez que generamos ese clima de aprendizaje idóneo, debemos empezar también a trabajarlo con nuestros hijos. Hay una cuestión muy importante y es que no solo depende de cómo manejar las emociones, también depende cómo los estudiantes o los hijos interpretan cuáles son las normas generales de la casa o del lugar donde estén. Ellos se mueven de acuerdo a los límites. Si les establecemos diversos límites, en el momento en que se sobrepasan en alguno de ellos, siempre debe haber una consecuencia y esto es innegociable, siempre debe haberla. Del tipo que sea, cada uno puede aplicar la que considere. Pero la consecuencia, en el momento en que no la aplicamos, estamos provocando que el niño o el estudiante vuelva a repetir pues ese comportamiento que lo que tenemos que tener en cuenta es que le puede hacer daño a él más que a nosotros o cualquier otra persona. Ya. Pues, dentro del proceso de educación emocional se enseña al niño, pero ¿qué pasa o qué hacer cuando ya llega un niño irregulado con muchísimas conductas inadecuadas precisamente porque no ha habido una educación emocional correcta? ¿Qué hacer en ese momento? Es realmente difícil, pero es una cuestión que debemos abordar y nosotros como profesores estamos muy acostumbrados a afrontar este tipo de casos y hay muchos padres que a veces se desesperan porque no saben cómo manejar la situación. Lo que nunca debemos hacer es ponernos al mismo nivel emocional que el niño. Por ejemplo, si tiene una rabieta o está enfadado o está gritando y está haciendo mucho escándalo, nosotros tenemos que llevarlo a un estado emocional controlado. Somos nosotros los que vamos a contagiarle nuestras emociones a él. Entonces, todo el entorno, todo nuestro estado emocional y la de las personas que hay alrededor debe estar orientado al que queremos proyectar en el niño. Y te decía también que es muy importante lo de las normas y las reglas, porque es precisamente esto lo que suele generar dificultad. Cuando un niño continuamente sobrepasa las normas y no hay una consecuencia, siempre va a recurrir a hacerlo y va a tener comportamientos que en definitiva le están haciendo daño a él y él lo pasa mal. Cuando un niño está pegando gritos o se tira al suelo y no quiere caminar o este tipo de conductas, el primero que sufre es él. Tiene una gran tensión emocional y eso le afecta profundamente tanto a él como a nosotros. Entonces, las normas siempre son lo primero, deben estar muy claras. Todos debemos conocer cuáles son las reglas del juego y si alguno de nosotros no respeta las reglas del juego, tiene que haber una consecuencia. Pero no tenemos que decirlo, o sea, esto es un compromiso absoluto. En el momento que el niño es consciente de que hay una consecuencia cuando hay un comportamiento inadecuado, el niño deja de hacerlo porque no le compensa. Tiene demasiado que perder. Entonces, todos los problemas se suelen derivar de lo mismo, este tipo de problemas, de que no hay un marco de reglas que se respete. No está como algo emocional, sino tiene que ver algo con las normas y las reglas que... Importante, normas y consecuencias. ¿Y qué pasa con los niños que finalmente no se les generan normas ni consecuencias? Simplemente pues tienen conductas inadecuadas, pero en el proceso pues
de enseñanza o en el proceso de crecimiento de este niño no tuvo normas, no tuvo consecuencias, ¿qué pasa con ese adulto? A mí me gusta muchísimo siempre tomar el foco y alejarlo lo máximo posible. Entonces yo tomo el foco, la perspectiva que tomo es la más general y la más alejada que puedo. Y me imagino pues cómo va a ser un niño que viva en el mundo adulto si no viene con una costumbre de respetar normas o si entiende que saltándose las normas obtiene beneficios. La vida real cuando somos adultos es muy dura y cuando nos saltamos una norma pues tenemos consecuencias gravísimas. Ya puede ser una norma escrita, no quiere decir que sean normas pues escritas, la legislación o la ley, sino que hay normas no escritas que también son muy importantes. Por ejemplo, la fidelidad con mi pareja es una norma súper importante. Si mi hijo no entiende que eso es así, va a tener consecuencias negativas en algún momento. Se va a romper la pareja, va a haber crisis, va a haber dificultades. Si hay hijos, va a haber una separación, voy a ver menos a mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, tomemos norma como el sentido general que tiene, que son convenciones que establecemos entre unos y otros. Entonces es muy importante respetarlas. ¿Qué pasa cuando un niño se acostumbra a no respetar las normas? Quizás estamos diciendo, ay, no voy a ser duro con él, voy a ser comprensivo y le voy a facilitar las cosas. Es un error, porque en realidad no le estamos ayudando, le estamos perjudicando. Porque si va con esta idea, cuando sea mayor y rompe las normas, siempre va a tener una consecuencia durísima y va a ser mucho más lo que pierda que lo que gana. Entonces tenemos que tener eso en vista. Si generamos un sistema de normas adecuado, las compartimos entre todos nosotros y le hacemos sentir a él que esas normas son sagradas y que no hay forma de que las pueda romper, estamos trabajando en su bienestar. Porque el día de mañana, cuando alguien le diga que hay normas, sea donde sea, las va a respetar y va a encontrar la manera de adaptarse sin tener que violar las normas. Claro, y por supuesto difícilmente el adulto va a llegar al éxito, ¿no? En todos los aspectos. Exacto, porque normalmente los atajos, cuando nos saltamos las normas, los atajos para conseguir algo, nunca nos llevan al objetivo. Te puede funcionar una vez, te puede funcionar dos, pero el éxito como tal, o el progreso, o pues nuestro bienestar para llegar a algo positivo, hay un camino muy difícil con muchas pruebas y podemos ganar una o dos haciendo trampas, pero al final, cuando uno recorre todo el camino, tuvo mucho más que perder que ganar. Sin embargo, si uno encuentra la solución a través de la forma correcta, siempre va a tener algo que ganar y es algo compartido, que todos reconocemos. Ya, sabes que me he encontrado en algunas circunstancias con niños bastante irregulados, donde los papás tienen cierto estilo de vida en el cual quizá las normas no están dentro de su estilo de vida, ¿no? ¿Qué decirle a esos papás? ¿Cómo convencerlos? Es realmente difícil y esta es la gran dificultad que también los educadores tenemos, porque la educación del niño, estábamos hablando de las normas, ¿no? Pues de nada sirve que yo como educador en mi colegio tengamos un sistema de normas que sea totalmente y absolutamente efectivo y que cuando alguien transgrede una norma tenga una consecuencia. De nada sirve si cuando llega a casa transgrede las normas y obtiene lo que quiere y le sale bien cuando transgrede una norma. Entonces no estamos generando el hábito. Los psicólogos lo saben bien, para generar un hábito tiene que haber siempre unas consecuencias y si hay un comportamiento que se salta una norma, siempre tiene que haber una consecuencia negativa para que no se repita nunca más el comportamiento. Entonces, por mucho que nosotros hagamos como profesionales, la solución está en la casa. Si hay una norma y la norma se transgrede, tiene que haber una consecuencia. Y esta es la mejor ayuda que le podemos dar siempre a nuestro hijo. Y no quiere decir que le gritemos, que lo maltratemos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que si transgrede una norma, pierda un privilegio, por ejemplo. Es una forma muy efectiva. ¿Cómo lo abordamos desde nuestro colegio, por ejemplo? Tenemos una serie de actividades que son muy positivas y muy divertidas, y cuando un alumno transgrede una norma o le falta el respeto a un compañero, por ejemplo, pierde la posibilidad de participar en esa actividad positiva. ¿Cómo podemos hacerlo en casa?
pues si mi hijo tiene que saber que tiene una serie de privilegios, el teléfono móvil, el celular, la computadora, los videojuegos, una forma muy efectiva de hacerlo es decirle, mira, has transgredido esta norma, teníamos un trato y has traicionado mi confianza. Así que te voy a quitar el privilegio de que utilices la tablet o el videojuego, o lo que sea, o el teléfono celular. Esa es una forma muy efectiva. Y así se da cuenta que, como en la vida, en la situación de cuando es niño y lo estamos educando, en la vida le va a pasar exactamente lo mismo. Cuando uno transgrede una norma, cuando uno tiene una situación positiva con su pareja, que la quiere mucho, y transgrede la norma, y por ejemplo está con otra persona, puede perder a su pareja actual y va a tener que enfrentarse a esa pérdida. Pues esto es lo mismo. Pongo ese ejemplo porque me parece muy ilustrativo, pero hay muchísimos otros. Hablamos de los niños, ahora, ¿qué hacer con ese adulto, no? Porque los niños pues son obviamente el reflejo de los padres. Cuando llegan los niños desregulados emocionalmente, uno se da cuenta que su papá está bien desregulado emocionalmente. ¿Qué se puede hacer con ese adulto? ¿Sí? ¿O qué debe hacer ese adulto? Porque pues ya cuando estamos adultos es difícil generar cambio en hábitos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer o ya todo está perdido? No, yo creo que siempre se puede hacer algo, pero depende del entorno en donde se mueva ese adulto. Por ejemplo, si un adulto se mueve en el entorno escolar de una institución que yo manejo, por ejemplo, yo tengo que asegurarme de que ese adulto nunca va a poder tomar un atajo y de que ese adulto, si quiere relacionarse con el entorno del colegio, tiene que respetar las normas igual que lo hace un niño. Y entonces, así con todos los organismos, todas las instituciones, todas las empresas. Si le permitimos a la gente que transgreda, que se comporte de forma inadecuada y le funciona y obtiene un beneficio, lo lógico es que esa persona lo siga haciendo. Es lo normal, porque siempre obtiene un beneficio tomando el atajo. Lo que tenemos que procurar como sociedad, entre todos, en cada uno de nuestras ocupaciones, empresas, puestos de trabajo, gobierno, etcétera, es de que todas las personas que tengan una conducta desajustada y hagan las cosas como no se deben, tengan una consecuencia o pierdan un privilegio. Yo considero que así debería ser. En el trato personal con una persona somos uno como organismo único, personal, es muy difícil que pueda lograr un cambio. Y es por eso que el cambio se produce entre todos. Yo confío plenamente en eso, en que, por ejemplo, en nuestra institución, yo como director tengo que hacer consciente a todo el personal de que eso debe ser así, para que funcione tanto con adultos como con niños. Y es bien importante. Los adultos no somos más que niños grandes y las situaciones de comportamiento que vemos con los niños se producen con los adultos de forma exactamente igual. Ya, sabes, en algunas ocasiones, sobre todo cuando se hace trabajo con adolescentes, eh, los padres que sienten cierto tipo de culpabilidad que quizá no hubo una educación adecuada en la infancia, ¿cierto? Eh, y por eso empiezan a ser permisivos en todo, ¿sí? Y eso se traduce desde esa edad hasta la adultez. ¿Qué decirle a esos padres? Bueno, nunca es tarde. Siempre hay tiempo para mejorar y siempre hay tiempo para cambiar. Nosotros en nuestra institución también hemos recibido en ocasiones a algún alumno que tiene un comportamiento muy difícil y la satisfacción de ver cómo va mejorando y cómo uno establece pues, una serie de normas se establece un trato. Se establece un trato. Hay que llegarle a la otra persona siempre. Uno no puede imponer las normas de forma dura e inquebrantable y esperar a que todo el mundo las respete, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es entendernos. Tenemos que hablar y establecer pues un trato entre tú y yo. Cuando yo logro establecer un trato con mi hijo lo que no va a querer es traicionar mi confianza. Y seguro que muchos de nosotros lo hemos vivido alguna vez, en alguna ocasión. Para nosotros lo más doloroso en determinados momentos de nuestra vida es cuando sentimos que traicionamos la confianza de alguien que nos quiere, que nos apoya, que cree en nosotros. Eso es mucho más duro que cualquier castigo que le podamos poner. Entonces, si establecemos una conexión, una relación de confianza, si nos preocupamos de verdad por el bienestar de otra persona, esa persona va a respetar ese trato que tenemos y va a ser más difícil pues que rompa ese trato y que nos perjudique o se perjudique a sí mismo de alguna forma. Entonces tenemos que conectar, eso es fundamental. Confianza, reglas y consecuencias.
Exacto, pero las reglas siempre desde un punto de vista positivo. No estamos hablando de las reglas a la antigua usanza, digamos. Son reglas que, estas son las reglas, este es nuestro marco de juego, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablarlo, ¿estamos todos claros? Sí, bien. Pues ahora sabes que si se rompe alguna de estas normas va a haber una consecuencia. Simplemente es eso. Y además le estamos dando al estudiante, a la persona, a quien sea, le estamos dando un marco de acción. Sabe hasta dónde puede llegar, cómo debe comportarse. Es muy difícil cuando un niño no tiene una norma, unas normas o un marco de normas, porque llega y donde llega hace lo que le parece. Se pone a gritar, se pone a saltar encima de los sofás, se pone a arrancar plantas, flores, etcétera. No tiene un marco de regulación y es un niño, por ejemplo, que tiene grandes dificultades para relacionarse con el mundo y con las personas. Sin embargo, si él conoce las normas del juego, va a saber de forma indirecta cómo comportarse, lo va a hacer de forma automática. Va a llegar, va a saludar, buenos días, y se va a comportar como uno espera que se comporte un niño que no tiene ninguna dificultad. Ya. Aquí hay una pregunta y dice, ¿la herencia genética qué tanto incide en el desarrollo de las emociones? Es muy importante la herencia genética, porque realmente no somos todos iguales. Tenemos un concepto de normalidad ciertamente ya que está asentado en nuestra sociedad a nivel cultural, de que somos iguales, pero somos muy diferentes. Y a nivel emocional pasa lo mismo. Conocemos a gente y a toda su familia, que es gente muy pausada, muy tranquila, y tenemos por el contrario también otra gente que es todo lo contrario, es muy activa, muy explosiva, muy emocionalmente pues muy activa, digamos, ¿no? Y entonces es importantísimo. Es uno de los aspectos fundamentales que nos distinguen entre unos y otros, las emociones. Nuestro sistema hormonal, todo lo que sentimos, pues está regulado también por nuestra genética y eso es indudable. Ahora bien, igual que decíamos antes, no está todo perdido, tengamos la personalidad que tengamos. Si somos muy, muy tranquilos y muy sumisos, podemos ponerle remedio para tener también pues una vida emocional sana y al revés, si es por exceso, si somos demasiado activos, expresamos ira de forma muy habitual, tenemos también la posibilidad de corregirlo y temperarnos un poquito. Ya entrando un poquito más en el campo de los diagnósticos, un poco hacia el TDAH, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que se debe desarrollar con estos pequeñitos? Hay un factor importante y es que depende mucho del profesional que lo esté tratando, no solo el profesional, sino la familia. Uno debe ser muy consciente de cuál es su situación de actividad personal, cómo se siente. El alumno que tiene un trastorno por déficit de atención, hiperactividad, ambas cosas o solo una, uno debe comprenderlo muy bien y que las cosas que hacen debe saber que no las hace de forma intencionada. Hay niños que son hiperactivos, que es increíble la capacidad que tienen de ir de una cosa a otra, de una situación a otra, y también se produce una dificultad manifiesta para enfocarse en algo en concreto. Esto desde el punto de vista educacional es muy difícil, porque para un profesor que quiere enseñarle algo a un niño, tiene que mantener el foco de atención en un punto concreto, y los niños con TDAH tienen una gran dificultad porque son muy activos y cualquier estímulo les distrae. ¿Cómo podemos ayudar a un niño con TDAH? Pues tenemos que reducir todos esos estímulos que le van a distraer del objetivo. Si tenemos un niño en un salón de clases, por ejemplo, o en casa, sirve lo mismo. No lo podemos poner al lado de la ventana, por ejemplo, porque va a estar viendo por la ventana todo lo que sucede, va a estar pendiente y no va a estar pendiente a lo que a nosotros nos interesa y a lo que a él le viene bien, que es el aprendizaje, por ejemplo. O no lo podemos poner al lado de un pasillo donde circula mucha gente, donde van los alumnos pues a afilar el lápiz, lo que sea, a buscar papeles, etc. Tiene que estar en un entorno en el que nos aseguremos que se va a enfocar. Eso es lo más importante. Y luego, bueno, también hay otras cuestiones que tienen que ver pues con la medicación que toma. A veces son muy activos, otras veces tienen periodos porque están ajustando la medicación en los que son más apagados y estamos probando nuevas formas pues, de controlar o de ayudarle. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de eso. Es una situación difícil y lo primero es ser conscientes de que no, para el primero que no es fácil es para el niño o el estudiante.
siguiendo con la línea del TDAH, ¿qué tipo de crianza o qué les podemos decir a los papás? ¿Cuál es el tipo de crianza adecuado para un niño de TDAH? ¿Sí? Porque generalmente pues sabemos que son niños difíciles, quizá niños con mucha energía, que quizá algunas veces para ellos es difícil respetar o acatar las normas. Eh, y se van un poco hacia el autoritarismo, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos decir a estos papitos? Mira, la verdad es que lo primero es eso, lo que te decía, la comprensión, saber y ser conscientes de que es un trastorno que siempre va a estar presente y se va a modificar en función de pues, la evolución que tenga el niño, de la medicación que se le pueda dar, si es que procede dársela o no. Pero lo más importante es establecer ese tipo de cuestiones. Hay que establecer rutinas en ambientes controlados y espacios que no sean extremadamente estimulantes, porque si no nos pasa eso, que hay un nivel de atención que está totalmente alerta siempre con múltiples estímulos. Otra cuestión súper importante para los niños con TDAH, tienen que tener un nivel de actividad física muy alto. Podemos ayudarles siempre a que tengan la oportunidad de soltar toda esa energía. Por ejemplo, el deporte es muy positivo para ellos. Y además nos ayuda en muchos aspectos, no solo en quemar energía, sino también, por ejemplo, si practica fútbol, va a aprender a relacionarse, va a tener más oportunidad de relacionarse, de manejar sus emociones, porque las emociones cuando uno está a un nivel de actividad física muy alto se disparan con mucha facilidad y va a tener que aprender a autorregularse, va a tener que respetar las normas del juego, etcétera. Entonces, yo creo que el deporte es un factor fundamental para ayudarles a los niños con TDAH. Y luego también las rutinas, hay que establecer rutinas que les ayuden, una guía que les ayude a enfocar su comportamiento y que sea algo predecible para ellos. Ellos tienen que saber bien qué es lo que vamos a hacer durante el día. Pues comenzamos con esta actividad, luego viene a continuación esta, nos vestimos, tal. Tiene que ser algo que él pueda visualizar y lo pueda organizar en su mente, que tenga ese esquema en su mente. Y si no lo tiene todavía en su mente, que lo pueda visualizar. Es súper importante. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, el niño con TDAH que no actúa con mala intención, ¿cómo generar las consecuencias o correctivos sin afectarlo emocionalmente, ¿no? Generalmente tienen un bajo autoconcepto cuando no se ha trabajado muy bien todo el proceso. Sí, la verdad es que son situaciones complejas porque hay muchos niños que sienten que no son queridos, por ejemplo, porque la paciencia de nosotros no somos perfectos y tenemos una paciencia limitada y ellos tienen la capacidad de generar muchas situaciones emocionalmente fuertes, muy tensas para nosotros que no podemos manejar. Y llegado un momento que no podemos manejar una situación, es muy normal, súper normal que les gritemos o que tengamos un tipo de comportamiento que no es el mejor para él ni para nosotros. Entonces hay que hacerle consciente de esa situación, que él explicarle que el nivel de actividad tan alto y solicitarnos continuamente o generar situaciones emocionalmente tensas para nosotros también es difícil de manejar. Nosotros no tenemos únicamente que cuidarlo a él, sino que le tenemos que hacer consciente a él también que nos debe cuidar a nosotros y a todos los que están a su alrededor. Entonces, no hay una solución fácil, pero siempre es lo mismo para todos los niños, tengan un nivel de actividad u otro. Siempre las normas son las que son y si las transgrede tiene que haber una consecuencia y tienen que acatarla. Y de esa manera siempre va a ir modificando su comportamiento y teniendo una forma de desenvolverse que sea lo más beneficiosa posible para sí mismo. Ya. Dice aquí, bueno, buenas noches. ¿Qué puede pasar cuando hay exceso de normas durante el crecimiento del niño? Esto es algo que es súper importante para mí como educador, sobre todo ahora que estoy trabajando en esta zona, en Centroamérica, en Latinoamérica en general, tenemos una situación educacional rígida y tradicional y creemos que cuando tenemos un exceso de normas y cuando son muy duras y son muy serias y hay unas consecuencias graves y fuertes, creemos que le ayudamos al niño. Pero lo que se ve que está sucediendo es que en ese tipo de sistemas nuestros niños lo único que aprenden es a acatar normas. Entonces toda su creatividad,
toda su imaginación se ve reducida porque no se permiten tener iniciativa, no se permiten soñar y aplicar sus sueños. Son niños que siempre están esperando a que uno les diga lo que tienen que hacer. Y esto es muy contraproducente. Hay que dejarles también espacio para que ellos puedan desarrollarse. Las normas tienen que llegar a cierto límite, pero también tienen que permitir que los estudiantes se puedan desarrollar, expresar, que puedan quejarse, ¿por qué no?, también cuando algo no les parece. Tenemos que escucharlos y tomar muy en serio su punto de vista. Debemos comprenderlos y escucharlos de verdad. Cuando ellos saben que nos importan, pues su desarrollo es mucho más positivo. Pero si solo nos centramos en imponer normas rígidas y no le permitimos ese desarrollo, simplemente no se va a desarrollar y va a ser una máquina de obedecer. Claro, la invitación no es irnos a los extremos, ¿no? Ni al autoritarismo ni a la sobreprotección, sino más bien manejar un equilibrio entre ellos. Exacto. Ok. Antes de pasar a otro tema, ¿qué pasa o qué hacer con el TDAH adulto? Hablamos muchísimo del TDAH siendo niño, pero cuando hay el TDAH adulto, pues ahí hay complicaciones. Sí, la verdad que sí, y realmente ya se produce en una situación diferente. Normalmente, y espero que sea así en la mayoría de los casos, la propia persona lo sabe que tiene TDAH, está diagnosticado, pues toma su medicación o ya tiene sus estrategias de autorregulación, digamos. Pero en muchas ocasiones conocemos a muchísimas personas que los profesionales nos damos cuenta de que es muy posible que tengan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque se nota mucho, el nivel de actividad es extremo y también debemos pues hacerle notar a esas personas que tal y como nosotros nos podemos relacionar con ellos de determinada manera, ellos deben cuidar la forma en que se relacionan con nosotros. Entonces nosotros podemos y debemos establecer los límites que le ayuden a las otras personas en general, a todos, no solo a las personas con TDAH, a relacionarse con nosotros, en el entorno laboral, etc. Yo creo que es la mejor forma de contribuir al bienestar de los demás. Y las personas que son conscientes ya, yo creo que establecen una serie de soluciones y que están acostumbrados pues, a enfocarse en tareas que le permitan quemar toda esa energía de sobra que tienen. Y cuando el TDAH adulto, pues porque no ha habido, digamos, un proceso de diagnóstico adecuado, llega a la adultez y aún no alcanza, no ha identificado cómo regularse emocionalmente, ¿qué estrategias puede utilizar? Pues mira, es exactamente lo mismo. Hay estrategias de evasión, por ejemplo. Si yo noto que, si yo tengo TDAH y noto que estoy extremadamente alterado a nivel emocional por cierto estímulo o por una situación en la que me siento vulnerable o demasiado excitado emocionalmente, me puedo poner iracundo o me puedo poner extremadamente triste de repente. Lo que puedo hacer es una estrategia de evitación. Evito ese estímulo y me voy hacia otro lugar donde pueda controlar mejor mis estados emocionales. Hay una dificultad manifiesta por controlar esos propios estados emocionales. Entonces lo que tenemos que hacer es poner todos los medios para facilitar ese cambio. Pero lo más importante es ser conscientes de que se produce esa situación, porque nosotros funcionamos, como te decía antes, en piloto automático. Y cuando estamos enojados o tenemos mucha ira, es muy difícil darnos cuenta de que estamos experimentando eso y ponerle remedio y tratar de cambiar de estado emocional. Entonces, lo primero es detectarlo. Y una vez que lo detectamos, es ponerle una solución de diversas formas. Cambiar de entorno, centrarme en una actividad que me relaje. Puede venir bien también poner música. Si estoy muy triste, pongo música alegre. Si estoy muy alterado y quiero hacer muchas cosas, pongo música tranquila. Esto es algo que se aplica mucho, sobre todo con los niños también, pero para los adultos funciona exactamente igual. En lo personal, yo cuando tengo una actividad importante, me motivo pues poniendo música alegre o rápida, y si tengo que dar una conferencia, por ejemplo, y llego con un extra de energía y de confianza que no lo tendría si no me hubiese estado preparando con la música, por ejemplo. Hay un montón de estrategias de ese tipo y la inteligencia emocional se trata de eso, de ser consciente de que voy a tener una situación
y me pongo en el estado emocional adecuado para enfrentarlo. Importantísimo la autoconciencia. Bueno, aquí están preguntando ya sobre las instituciones educativas. Dice así, en las instituciones educativas, ¿en qué se deben enfocar para lograr una inteligencia emocional en sus estudiantes? Lo primero es lo que hablábamos antes, tiene que haber una conexión. Los seres humanos, la felicidad... Mira, te voy a contar una cosa. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que es el estudio más largo de la historia. Ya son, creo que son ya cerca de 80 años de estudio. Y ese estudio, pues lo que hizo fue fijarse en las condiciones de vida. Es un estudio sobre la felicidad y se fijó en las condiciones de vida de 3 generaciones de personas, miles de personas. Hay gente humilde, había presidentes del gobierno de Estados Unidos, había todo tipo de personas de cualquier origen, etcétera. Y se detectó que el éxito y la felicidad no se consigue pues como muchos pensamos, que es a través de la fama, a través del dinero, pues sí que ayudan a veces, ¿no? Pero la clave de la felicidad después de 75 años de estudio fue que la felicidad se basa en las relaciones interpersonales. Entonces, lo que tenemos que cuidar para, si queremos obtener la felicidad, son nuestras relaciones interpersonales, cuidarlas mucho. Si además nos enfocamos en el ámbito educativo, que estamos en un colegio, debemos cuidar la forma en que nos relacionamos con los demás en el aspecto emocional, porque es la clave. Entonces, para fomentar un buen desarrollo de los niños, tienen que tener un clima emocional adecuado. Tienen que experimentar emoción, tienen que experimentar motivación y los docentes deben rebuscarse, deben tratar de encontrar la manera de lograr. Tienen que ponerse desde el punto de vista del estudiante. Eso es lo más importante. Tenemos que practicar la empatía. Hasta ahora en la educación estamos todavía a nivel, en todo el mundo, muy atrasados, muy atrasados. Porque todo el mundo dice lo que hay que hacer, todo el mundo dice cómo debemos hacerlo, pero nadie le pregunta a los niños. Y nadie piensa cómo puede ser que el niño se siente, cómo se va a sentir, cómo puedo hacer que se interese, cómo puedo hacer que disfrute. Entonces esas son las claves en la educación desde mi punto de vista para que tenga éxito todo lo que enseñamos y que le ayude a desarrollarse cada vez más. En una institución educativa, ¿cuál sería el factor fundamental para lograr estudiantes regulados? Lo más importante desde mi punto de vista es eso también, que haya una serie de normas y que cuando uno las transgreda, que tenga una consecuencia. Esto es fundamental. Una consecuencia siempre positiva, basada en la pérdida pues, de prioridades, de beneficios o de este tipo de cuestiones, cosas que a ellos les gusten. Tienen que saber que son unos privilegiados y que se han ganado pues, la oportunidad de disfrutar de ciertas actividades. En el momento en que pierden o muestran un comportamiento que no es el esperado, pierden esos privilegios. Y es súper importante que pongamos el foco en las relaciones interpersonales. Para mí es importantísimo que si a un alumno le falta el respeto a otro, tiene que haber una consecuencia fuerte, tiene que haber... Es la clase de consecuencia más grave que debe haber para mí en un centro educativo. Por encima de si el alumno trae o no trae la tarea. El alumno lo que tiene que aprender es a relacionarse con la gente con la que va a compartir, la gente de su entorno, tanto ahora en el entorno educativo como en el futuro, porque al final la escuela solo es una preparación para la vida. Ya, mira, aquí hay otra pregunta y dice así, ¿cómo evitar o manejar las situaciones de rechazo por parte de compañeros de clase de un niño con TDAH o con dificultades de regulación emocional por causa de su mal comportamiento, especialmente cuando su comportamiento es agresivo? Es una situación muy habitual y que se da de forma muy habitual en los colegios y es muy normal que suceda. En primer lugar, hay que trabajar con el niño en concreto, porque si el niño sigue generando situaciones en las que genere dificultades para sus compañeros, para el docente o para sí mismo, difícilmente vamos a lograr que lo acepten o que tenga un desarrollo pleno con sus compañeros. Y al mismo tiempo también es fundamental hablar con sus demás compañeros. Hay situaciones que son maravillosas cuando orientamos al resto del alumnado sobre ciertas características de un alumno en concreto y les explicamos por qué sucede eso y por qué es así.
son los propios compañeros los que contribuyen a quitarle hierro al asunto, a que no sea tan difícil, tan pesado, y comprenden que un alumno se puede comportar de esa cierta manera porque no lo puede evitar. Es así de fácil. Los niños son muy inteligentes y cuando se les explican las cosas lo comprenden y ponen de su parte. Entonces lo que tenemos que hacer es explicarlo con total naturalidad, sea la situación que sea, si tiene un trastorno, una patología, lo que sea, una situación familiar compleja. Muchas veces hay una situación de duelo en una familia o una situación de separación que provocan que el estudiante esté pues, irritable, triste, y tiene consecuencias en sus compañeros. Esto es algo muy habitual. Debemos nosotros estar bien pendientes de lo que sienten los estudiantes y también hacerles conscientes a los demás que a su vez deben estar pendientes de lo que sienten sus compañeros. Esto es mucho más importante que cualquier contenido que les podamos enseñar. ¿Cuáles serían los pasos para lograr pues, con éxito una sensibilización con los compañeros de clase? Pues lo podemos explicar, y a mí me gusta hacerlo de esa forma. Si tiene un niño TDAH, por ejemplo, podemos, como quien no quiere la cosa, explicar ciertos trastornos del desarrollo, etcétera. Y uno de ellos puede ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Desde un punto de vista científico se explica a la clase y se le da una clase adaptada a los niños de lo que es, lo que supone y qué consecuencias tiene. Y uno lo explica con total naturalidad. Ellos luego atan cabos y si no lo hacen uno les puede ayudar a atar cabos, pero es importante que tal y como nosotros analizamos cualquier trastorno y cambiamos nuestro comportamiento una vez que lo manejamos, con los niños debemos hacer lo mismo, siempre adecuándolo a su edad. Entonces podemos explicarles con total libertad lo que es, en qué consiste, de forma abierta y ayudar a que haya un mejor clima emocional en el aula. Adentrándonos como en otro tipo de diagnósticos, ¿qué pasa con las emociones, por ejemplo, de un niño con un diagnóstico del espectro autista? Es complicado porque los niños, por lo general, los niños con trastorno del espectro autista tienen una mayor dificultad para detectar sus propios estados emocionales y los estados emocionales de los demás. Entonces debemos trabajar en ello mucho. También hay ciertos comportamientos que no contribuyen a que se genere ese clima. Los niños con autismo, en ocasiones, no siempre, utilizan movimientos repetitivos, o se acercan mucho a uno para hablar, te ponen aquí delante, te ponen a hablar y eso genera confusión entre los niños que no están acostumbrados. Entonces lo que podemos hacer es hablar con los niños que tengan autismo, por ejemplo, y explicarles por qué se generan esas situaciones a veces. Explicarles por qué la gente reacciona como reacciona cuando ellos hacen algo. No es algo que esté mal, ni el comportamiento de él, ni el comportamiento de ellos. Simplemente debemos hacernos conscientes unos y otros de cuál es la situación y normalizarla, porque es algo totalmente normal. Ya, fíjate que recuerdo que alguna vez una mamá me decía, tenía un niño con Asperger, un diagnóstico de Asperger, y me decía, pero es que mi hijo me dice que vive triste, todo el tiempo está triste, nada lo emociona, todo el tiempo está triste. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer con este niño? Sin embargo, cuando uno en algunas ocasiones puede pues verlo en situaciones de intervención, él dice todo el tiempo eso, ¿no? Pero sí hay algunas ocasiones en las que verdaderamente se emociona. No son constantes, pero sí hay cosas que pueden causarle emoción. Entonces, ¿qué pasa con este chiquitico y qué podemos hacer pues para trabajar todo este proceso? Vale, hay una situación muy importante y es que los niños con autismo no quiere decir que no experimenten emociones, sino quiere decir que lo que nos sucede a nosotros desde afuera es que no vemos que las exprese. Pero eso no quiere decir que no las esté experimentando. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, depende mucho también, y había que ver el caso, porque hay muchos niños que nos dicen algo a veces porque quieren que les dediquemos atención. Nos dicen constantemente que están tristes o me siento muy mal y lo que está haciendo en realidad es una llamada a que uno lo cuide, a que uno se preocupe por él, que lo escuche, que se interese por las cosas que él dice. También puede ser eso.
Otra situación posible es que realmente esté experimentando esas emociones tristes, negativas o que se siente depresivo. También ahí la primera alarma que a mí me surge es saber cuáles son los fármacos que está tomando, si es que está tomando alguno o no, porque eso también altera su situación emocional y a lo mejor conviene regular o cambiar ese tipo de fármaco. Entonces no hay un indicador concreto que nos diga algo, pero tenemos que tener en cuenta muchos factores y ir descartando si es uno, si es el otro o si es el otro. Entonces, todas las pistas que nos vaya dando nos va a orientar hacia ese cambio, hacia esa mejora en el paciente o en este caso el estudiante. Muy importante trabajar en sus chiquitos también, todo lo que es teoría de la mente. Yo quería preguntarte contigo, dentro de la institución educativa, ¿tienen diagnósticos? Sí, tenemos niños diagnosticados y realmente es importante para nosotros y les damos un espacio primordial, porque lo que para nosotros, desde mi punto de vista, es algo totalmente normal. Yo no establezco una diferenciación en un niño con autismo, un niño con TDAH, para mí es un niño más que simplemente tiene un comportamiento un poquito diferente y hay que ayudarle tanto a él como a los demás a que sean conscientes de esa situación y poco a poco se vayan adaptando. Se produce muy a menudo dificultades. Los padres, cuando llegan a la institución y traen a un niño con autismo, por ejemplo, se preocupan mucho porque los primeros días son muy duros o el primer mes es muy duro porque le cuesta adaptarse. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja en base a rutinas. Tenemos que generar rutinas para ellos porque son fundamentales, especialmente para los alumnos con autismo, que sea predecible todo lo que van a hacer. A lo mejor está teniendo una mañana extraordinaria y muy tranquila y de repente salimos al patio y está jugando o coloreando un dibujo y de repente lo que hacemos es llevárnoslos al patio por la fuerza y él está enfocado en el dibujo y pues pasa un mal rato o se enoja o se pone a gritar, etc. En esas situaciones es más sencillo pues tratar de que se enfoque y siga trabajando en lo que estaba haciendo y podemos perdernos perfectamente pues el recreo y que siga, porque para él está disfrutando de esa situación. Entonces tenemos que ser también más flexibles, tenemos que tener en cuenta esas situaciones y ser también muy conscientes de que la adaptación es difícil para ellos y hay que darles tiempo. A los padres que vienen con un alumno con autismo siempre decimos lo mismo, no se preocupe con el tiempo, seguro que se va a ir adaptando y va a ir sintiéndose mejor. Y poco a poco, al final, va a sentirse muy contento de venir a colegio. Ya. ¿Cómo abordan todo el proceso de inclusión escolar? Lo más importante de entrada con un alumno, me dices, con un alumno con autismo, por ejemplo, ¿no? Sí, con cualquier diagnóstico. Vale, lo más importante es, nosotros como profesionales muchas veces detectamos que hay algo que un alumno puede estar experimentando. A lo mejor es un alumno que posiblemente tenga un trastorno del espectro autista. Entonces hay que estar bien pendiente cuando le hacemos una evaluación inicial. Le hacemos una evaluación académica inicial, pero también una evaluación pues, en una conversación, establecemos un diagnóstico rápido y uno con la experiencia ya detecta si sucede algo o no. Si sucede algo, es importantísimo contar con una institución de referencia en la que confiemos, a la que podamos derivar a las familias. Si yo creo que un alumno tiene autismo, lo primero que voy a hacer es hablar con los padres y decirles que notamos ciertas cosas y que para asegurarnos de su diagnóstico me gustaría mucho que vaya a hablar con un especialista, si puede ser sin ningún coste, que hablen con él, que lo diagnostiquen, pero yo como educador yo no puedo diagnosticar a nadie, yo necesito el diagnóstico de un profesional. Esto es lo primero. Si yo no tengo el diagnóstico de un profesional de la psicología, yo no puedo hacer una intervención educativa hacia el autismo, por ejemplo. Entonces, cuando tenga un punto de partida importante, que es el que me proporciona un psicólogo, ahí es cuando puedo establecer medidas educativas que le vayan a ayudar. Ya, bueno, se me viene aquí a la cabeza otra pregunta que me hacía una docente hace unos días. Y el caso es de una niña un poco irregulada conductualmente. Creo que pues tiene sus dificultades dentro del hogar. Pero dentro de la clase es una niña bastante activa.
¿sí? Con algunos docentes lo es y con otros no. ¿Qué puede estar pasando ahí? Y pues como qué consejo le podríamos dar a esta docente con la que con ella no es activa, no le gusta trabajar con ella. Pues depende muchísimo, como somos todos tan diferentes y nos gustan diferentes cosas, actividades, etcétera, sucede que según con las personas que tratemos, hay partes de nuestra personalidad que se expresan de una forma u otra. Y esto es muy característico. Por ejemplo, a nosotros cuando tenemos un estudiante que es muy activo y infringe las normas habitualmente, buscamos especialmente que tenga que trabajar con docentes que sean más inflexibles con el cumplimiento de las normas. Entonces nos aseguramos de que el estudiante entienda que hay unas normas y no las puede infringir y que si lo hace hay una consecuencia. Porque este tipo de estudiante, si va a trabajar con un profesor que sea muy permisivo y que pase por alto pues determinadas actitudes, le va a perjudicar tanto al estudiante como al profesor, porque la clase se va a volver inmanejable. Entonces yo, como docente, tengo que cambiar mi práctica educativa, la forma en la que me relaciono con el estudiante, de la manera en que más le beneficie a él y al resto de la clase. Si yo no soy habitualmente autoritario, pero me toca un alumno que está acostumbrado y disfruta de transgredir las normas, tengo que ser especialmente rígido con las normas que le pongo y siempre que viole una norma le tengo que dar una consecuencia. Pero a lo mejor tengo otro tipo de alumno que es de otra forma de ser, es muy cohibido y tiene una educación en casa muy autoritaria. Entonces tengo que hacer exactamente lo contrario. Tengo que ser permisivo, tengo que lograr que se entusiasme, tengo que valorar y celebrar los éxitos con él para que siga pues proponiendo ese tipo de actividades, etc. Entonces, el profesor creo que debe ser como un camaleón y debe cambiarse la piel según con cada uno de los alumnos con los que trate. Creo que no te escucho. Digo que es supremamente importante pues el trabajo que se hace con las emociones dentro del aula de clase. Eh, el aprendizaje que se genera a través de las emociones, por supuesto que va a ser genial. ¿Listo? Y tenía aquí otra pregunta que se me está escapando. Dentro de la institución educativa, ¿ustedes utilizan como el apoyo sombra cuando tienen niños con un diagnóstico, por ejemplo, que esté relacionado con el espectro autista o no? Con niños con trastornos específicos no lo hemos hecho, porque lo que hacemos es darle una atención profesional más focalizada, más enfocada, y lo que hacemos es capacitar a nuestros docentes dependiendo de cada una de las situaciones. Y también no es fácil muchas veces para el docente, puede ser un docente con poca experiencia en esas situaciones, y también tenemos que ser conscientes en un entorno educativo que el profesional que va a trabajar con el niño quizás no tenga experiencia y no sepa cómo manejarlo. Entonces hay que acompañarle, hay que explicarle que hay situaciones que son muy normales y hay que capacitar al docente y hacerle notar que ciertas situaciones que parecen incontrolables a veces son totalmente normales y que no se tiene que preocupar por nada. El apoyo sombra también lo que hacemos es muchas veces, sobre todo en los grados más altos, es fomentar el cuidado de un alumno en concreto pues con el entorno de otros alumnos. Si hablamos con algunos alumnos, pues para que sean especialmente comprensivos o que animen a un estudiante que a lo mejor no lo está pasando bien. No es algo que se haga de forma regulada o que haya un protocolo, sino que uno cuando detecta que hay ese tipo de situaciones lo tiene que hacer de una forma muy respetuosa y lo tiene que hacer de una forma muy discreta. Es algo que se maneja y sobre todo uno puede recurrir a estudiantes que son especialmente habilidosos, estudiantes que son muy buenos en las relaciones interpersonales. Yo a menudo hablo con ellos para que generen situaciones positivas para toda el aula o para alumnos en concreto. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir como finalizando, pero quisiera que de pronto nos haga una reflexión sobre la importancia de la educación y de la inteligencia emocional y pues lo importante que es para alcanzar el éxito, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Sí, bueno, en general
te quería contar también, me acuerdo de una clase que tuve una vez en la universidad, una de las primeras, en el primer año, que estuvimos como 2 horas debatiendo cuál era el objetivo y para qué servía la educación. Y era algo súper interesante, porque son ese tipo de cuestiones que uno nunca se plantea, pero que debemos hacerlo mucho más a menudo. Y después de 2 horas de estar debatiendo, discutiendo, porque uno se acalora en esas situaciones, todos concluimos de forma generalizada en que el objetivo de la educación era la felicidad y que debemos fomentar el cuidado y la felicidad de las personas. Entonces educamos para la felicidad, sea como sea, lo que debemos tratar es de que las personas sean felices en el futuro. Por ejemplo, si un alumno va a enfrentarse a un mundo que está lleno de normas, tengo que también poner las normas en el colegio. La escuela es una escuela para la vida también. Entonces es importante entender eso, la educación es la educación para la felicidad. Si luego también hablamos de lo que te mencionaba antes, el estudio más longevo de la historia de la humanidad, que es el estudio de la felicidad, se concluye con algo muy revelador, y es que la felicidad y la clave de la felicidad está en las relaciones interpersonales. Entonces, tenemos que enfocarnos en cuidar las relaciones interpersonales y darnos cuenta de que es lo más importante para el ser humano y para nuestro éxito. El éxito profesional no viene del carisma, de la capacidad expositiva, de la capacidad de memorización o de impresionar a alguien porque utilizo palabras muy complejas a la hora de dar una conferencia. El éxito profesional siempre viene de la manera en que nos relacionamos con los demás. Si yo logro tener unas relaciones interpersonales sanas, saludables y positivas y logro hacer que otras personas se sumen a mis objetivos y yo participo activamente en los objetivos de otras personas, estamos construyendo juntos algo muy bueno y muy positivo, estamos avanzando, es de lo que se trata. Siempre hay que pensar que una persona suma, pero que cuando se relaciona con otra multiplican. Entonces multiplicamos nuestros esfuerzos cuando nos relacionamos con los demás, y si vamos de cara a un objetivo no podemos ir en solitario y no podemos creernos que somos los mejores. Debemos siempre enfocarnos en ayudar a los demás y buscar la ayuda de los demás y mantener una relación sana y pues beneficiosa para ambos. El éxito yo creo que se basa en eso, en tener relaciones interpersonales bonitas, sanas y agradables. No, muchísimas gracias. Tengo una pregunta además que se me estaba escapando. Dentro del vientre, ¿cómo estimulamos toda esa inteligencia emocional o educación emocional? Cuando estamos gestando a un niño, ¿no? Bueno, Ajá. pues en ese caso nunca me lo había planteado, pero considero que es muy importante el estado emocional de la madre en este caso. Yo creo que es muy importante si estamos en una situación de estrés continuo. Debemos darnos cuenta de que lo más importante somos nosotros mismos y nuestro hijo, y que todo ese estrés que estamos generando está afectando a su desarrollo, al desarrollo fetal. Esto estoy totalmente seguro de ello. Y también a la hora de generar situaciones emocionales agradables, debemos ser conscientes de que las podemos generar para él, pero lo más importante es que las generemos para nosotros. Porque todas estas hormonas y estas emociones que estamos experimentando, estoy seguro que tienen un impacto en el feto y en su desarrollo. La depresión y la tristeza se correlaciona directamente con la soledad, la falta de relaciones interpersonales saludables. Es otra de las conclusiones de este estudio. Entonces, cuando estamos gestando un niño, creo que es muy importante eso, cuidar las relaciones interpersonales con nuestra pareja o no, si no la tenemos, tampoco importa, pero con todas las personas que estamos a nuestro alrededor. Debemos generar un clima positivo relacional. Muchísimas gracias, Martina. ¿Hay algo que nos quieras decir para finalizar? Pues nada, en general eso, cuiden mucho sus emociones, que las tengan en cuenta, que les presten atención, porque ese es el primer paso. Cuando les prestamos atención a nuestras emociones, es el punto de partida, es cuando les ponemos la solución. Si experimentamos continuamente estrés, tristeza y enojo, tengo que preguntarme por qué. A lo mejor estoy viviendo una relación tóxica, o a lo mejor en el trabajo no estoy teniendo la situación personal que me gustaría experimentar. Y a lo mejor no puedo perder ese trabajo en ese momento, pero debo también trazarme un plan, una estrategia para tratar de cambiar mi situación personal y, por ejemplo, estudiar una carrera o capacitarme o empezar a buscar otro trabajo
y mostrar mi mejor lado para conseguir mejorar mi vida. Yo creo que eso es clave en general, prestar atención a nuestras emociones, porque el cuerpo es muy sabio y cuando nos dice que las emociones son malas y cuando todo va mal es mejor que cambiemos nuestra situación personal. Muchísimas gracias, Martín. Te agradecemos por acompañarnos en esta noche. Te Muchas agradezco mucho. gracias, Karen, y muchas gracias a todos por habernos visto. Fue un placer para mí estar aquí hoy. A ti. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo.